Bueno, bienvenidos al podcast de Daniela en New York, este espacio en donde la magia de las palabras cobra vida. Soy Daniela Laverde y seré su anfitriona y compañera en este viaje, así que comencemos. Les voy a ser muy sincera, hoy es domingo, llegué súper tarde de trabajar y yo no sé cómo hice, pero son las ganas de salir a hacer este proyecto las que me hizo organizarme, bañarme, peinarme, maquillarme y decir, ok, vamos a hacerlo. Yo creo que definitivamente la motivación cuando quieres hacer algo con mucho amor es lo que te mueve. Y eso siento por este proyecto. Y antes de comenzar, quiero agradecerle mucho a todos, a cada una de las personas que me han enviado comentarios constructivos, que me nutren, que me hacen dar cuenta de muchas cositas que yo no me doy cuenta. Muchachos, yo estoy haciendo esto sola, pero me la estoy soñando, lo estoy disfrutando, es un hobby para mí. Entonces te quiero decir gracias a ti porque me estás escuchando, porque siento que haces parte de este camino a través de este podcast, que mi idea con el podcast no solamente es contarles mi vida personal, sino realmente si es posible inspirarlos, si es posible ayudarlos, si es posible darles esa energía que a veces a uno le falta y solamente con escuchar a alguien uno siente que le llega. El propósito de esto va más allá de muchas cosas, entonces bueno, gracias, gracias, gracias. Y este sería el séptimo capítulo donde yo les voy a hablar sobre cada una de las personas que desde que tomé la decisión de emigrar a los Estados Unidos, de venirme a vivir a Nueva York, ha hecho parte de este camino. Y se los quiero contar con una intención muy linda, y es que si se dan cuenta, la mayoría del podcast en general, es tomar decisiones, es cómo he tomado decisiones en mi vida. Y por eso empecé desde el punto cero, desde mis 19 años. Entonces, cuando empiezo a tomar decisiones, como el caso de los 19 años, como el caso de irme donde mis papás, como el caso de cambiar de trabajo, etcétera, 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 siempre iban pasando cosas que en mi pasado era de manera automática y ahora, gracias al tema de terapia que yo hago con Alba, que una cuñita por ahí para que vayan y miren sus redes sociales, que es una coach increíble y que amo, me ha ayudado a darme cuenta cómo cuando tomo decisiones van apareciendo ángeles en el camino y el universo se va abriendo. Pero como ya tengo una conciencia diferente, ya estoy más conectada con todo esto, lo veo inmediatamente y digo, eres tú Dios mostrándome el camino a través de esa persona. Entonces, esas personitas se las voy a contar y les voy a contar una historia de cada uno porque han sido increíbles y también en cierto modo es una conmemoración a cada persona que ha hecho parte de la vida y del camino de Daniela. Entonces, empecemos. Si me enredo por el orden, perdón, pero creo que las voy a nombrar a todas. Y si me falta alguno, dígame, Daniela, ¿cómo así? Yo no te ayudé. Y de una yo también voy a hablar de ti en algún momento. Entonces, lo primero es Katy. Katy es una chica que conocí en la alcaldía de Itagüí cuando trabajaba como diseñadora gráfica. Se las voy a describir porque muchos pues, la conocen, otros no. Los que no la conocen, ella es una persona súper tranquila, súper calmada, es una persona que siempre quiere ayudar, que es capaz de quitarse su ropa por dársela al otro si el otro la necesita. Esa es Katy. Y Katy en su actitud es una persona que tú nunca la ves enojada, tú nunca la ves como salida de sus cabales, como diría uno, pero es muy emocional, es muy linda, es muy sensible, se ha conectado con cosas muy bonitas de su vida, ha tenido muchos problemas en su vida y aún así ha salido adelante a pesar de ellos, es hija única, no recuerdo ya cuántos años tiene, pues la conocí hace muchos años, hace como 6 años yo creo. Entonces Katy fue de las primeras personas que me abrió su corazón cuando tomé la decisión, porque ella fue la que me abrió las puertas de su casa para vivir ese tiempo que les conté en el episodio pasado, mientras yo vendí todo a la loca y me quedé sin nada. Ella fue la que me permitió vivir en su apartamento, entonces fue como esa primer personita que la vida me dijo, tranquila, vendiste todo, te enloqueciste, te dio ansiedad, pero aquí está Katy para ayudarte, que yo en mi forma de ser lo veo como angelitos que se iban poniendo en el camino. Entonces la primera persona fue Katy, viví en su apartamento como se los conté antes, un apartamento hermoso que es dueña, ella es dueña de él, lo hizo con mucho amor, lo hizo como que fuera para ella vivir, entonces era hermoso, era súper lindo y me permitió a mí pasar un buen tiempo en esta casa, entonces esa fue Katy. Julián, Julián fue la persona que me abrió la puerta aquí a Estados Unidos, que yo les conté que me dejó dormir en su sofá.
Pero me quedó faltando un pedacito de la historia que les voy a adelantar un poquito, pero hay otro episodio donde hablo más del tema de los roomies. Y es que después de dormir en el sofá, me fui a dormir a su habitación, porque era una habitación grande, entonces él me permitió dormir al lado de él, pero no en la cama, sino en una cama mía. Entonces éramos las dos camas, la cama de él aquí y la cama mía acá. Y hoy que estoy viviendo aquí en esta casa, en este apartamento sola, y antes que también vivía sola en Medellín, me le quito el sombrero. O sea, el nivel de humildad, el nivel de compañerismo, de amor que tiene Julián por las personas que quiere es increíble, porque usted dejaría a una desconocida dormir con usted en su habitación, que le invada su habitación, que le ponga una cama, que le ponga su ropa, que le ponga su desorden, que lo despierte temprano, que lo despierte tarde, porque cada uno teníamos horarios diferentes. ¿Usted lo permitiría? Yo, la Daniela Laverde, me la pensaría 5 veces, y eso que lo viví. Entonces, para mí Julián fue de verdad uno de los angelitos más lindos, nos acompañamos mucho, y luego voy a hacer un capítulo hablando sobre el tema de los roomies, de cómo es vivir con personas en la misma habitación, que fue mi caso, o compartir habitaciones en el mismo apartamento. Después de eso pasó algo muy lindo, es una anécdota que me encanta, en algún momento la conté a través de mis redes sociales, y es que hubo un día, a ver, yo me acuerdo. Yo creo, es que yo no me acuerdo porque fue que yo me fui a, ¿cómo es que se llama esa escuela? Una escuela de aquí de Queens que se llama el College La Guardia. La Guardia es como una universidad donde les enseñan a los inmigrantes, es una universidad para mí muy top, porque yo no soy de Estados Unidos y pues cualquier cosa de Estados Unidos para mí era sorprendente. Entonces cuando yo vi esa universidad yo dije, ¿qué? Y que era inglés gratis. Entonces yo fui y entonces subí y entonces entré a la universidad y yo me sentía como, marica, estoy en la Universidad de Estados Unidos para estudiar inglés gratis, o sea, súper top. Y yo toda contenta cuando fui, me senté en unos salones así súper solos, pero tipo película, los corredores, y yo me senté ahí. Y yo me acuerdo que había otro señor al lado, pero pues yo calladita, porque como yo no soy nada de inglés, no sabía nada de inglés en ese momento, yo calladita. Cuando yo veía que las puertas cerradas, y el señor es que me habló en español, ay, ¿tú vienes para lo de inglés? Y yo, sí, yo vengo para lo de inglés. Me dijo, tan raro, dijeron que pues que abrían hasta tal hora y nada. Y creo que eran como las 5 y cerraban como a las 5:30. Y yo, ay, ¿qué cerrar? Entonces empezamos a tocar la puerta. Cuando nada, un momento a otro nos abrieron la puerta y nos dijeron, no, si quieren inscríbanse, pero les toca inscribirse y esperar 8 meses o más, porque hay mucha gente que quiere estudiar inglés gratis aquí y toca como ir por partes. Los vamos llamando en 8 meses y yo, ay, qué cagada, pues yo me desilusioné mucho porque yo iba así súper en película. Entonces, listo, el señor y yo nos inscribimos, no sé qué, el señor me dijo, a mí me dijeron que había otra escuela muy cerquita y que allá sí se podía empezar más rápido, pero no es tan buena como esta. Pero mientras nos llaman, pues podemos ir. Ojo, yo no conocía al señor, no sabía quién era, no sabía cómo se llamaba, sé que hablaba español, hablaba como costeño, pero pues aquí uno puede confundir eso por dominicano, venezolano, entonces no sabía dónde era, pero Daniela siendo Daniela, y yo, vamos, para donde usted me diga, yo voy. Entonces yo arranqué con el señor y me fui caminando con el señor y el señor me iba llevando y yo no sabía para dónde me llevaba. Porque yo, acuérdense que yo había acabado de llegar, entonces yo no reconocía las calles, yo no reconocía nada. Empezamos a caminar para los que viven acá en Nueva York, de La Guardia por los puentes para ir hacia Queensboro Plaza. Y empezamos a caminar por ahí, y eran puras construcciones y cosas, y yo iba camine y camine con el señor. Y el señor me empezó a, pues yo soy muy conversadora, y el señor también me empezó a preguntar, ay, ¿usted qué? La pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuál es la pregunta que todos nos hacemos? ¿Y usted hace cuánto llegó? Entonces, ¿usted hace cuánto llegó? Y yo, no, pues hace 15 días llegué. Y el señor, ay, ¿cómo así? No, yo llevo 6 años. Algo así me dijo, pues en su tiempo, perdónenme si me equivoco en las fechas. El caso es que íbamos caminando y yo grabé porque también había una pequeña parte de mí que se cuida, no soy tan inocente tampoco, que dije, manica, yo no sé este man cuándo me está llevando. Y yo caminando con él y yo empecé a grabar mientras conversaba con él, la cámara hacia abajo, y me acuerdo que subí esa historia a Instagram y yo le dije, estoy con un desconocido yendo a unas clases de inglés que yo no sé. Ay, no. Daniela, Dios mío. En fin, el caso es que estábamos camine, cuando sí, ya eran las 5:30 y estaban cerrando la escuela, como que llegamos a la puerta y la estaban cerrando y el señor le dijo, ay, venga, pero es que queremos ver al menos si hay cupo. Y ella dijo, bueno, los voy a dejar entrar, y nos dejó entrar, subimos, era otra escuela diferente,
nos recibieron en español, aunque todos hablaban era pues inglés, y nos dijeron, ah, sí, mañana mismo puede empezar. Y yo súper feliz y súper sorprendida porque primero el Señor me llevó a un lado diferente y segundo porque nos dijeron que podíamos empezar mañana mismo clases de inglés gratis y yo había acabado de llegar y yo como que, marica, ya, o sea, el sueño americano. Yo no, espectacular, clases de inglés gratis, listo. Entonces al otro día yo fui al examen, en el examen me dijeron que claramente estaba -1. En ese momento se los juro que yo no sabía nada de inglés. Y cuando entremos, bueno, les voy a contar un poquitico aquí que cuando yo entré a esas clases nos dieron cuaderno, nos dieron 3 pruebas de COVID, nos dieron lapicero, eran salones así con puros letreritos como, yo no sé si ustedes vieron Barney, porque cuando en Barney eran como muñequitos pegados de la escuelita de Barney y como las tablas de multiplicar y era todo así como tú pues súper escuelita, entonces yo me sentí que me devolví en el tiempo y lo otro es que era todo en inglés, entonces yo me sentía viviendo una película, muchachos, yo me sentía que eso no era mi vida, que yo estaba como en un sueño. Entonces me las oye muchísimo y me disfrutaba esas clases demasiado y miraba todos esos letreros en inglés y yo decía, Daniela, ¿dónde estás? O sea, no puede ser, yo me sentía muy, muy contenta. En fin, ese señor para mí fue otro angelito y de hecho a veces nos comunicamos porque él fue el que me hizo llegar a esas clases de inglés gratis. Realmente nunca pude entrar a la guardia, pero pude estudiar ahí como por 4 meses porque cuando llegó el invierno, y eso es otra historia que les debo contar, el primer invierno, cuando empezó a oscurecer a las 4 de la tarde, no, esa es otra historia que les voy a contar después. Entonces, bueno, sigamos. Después del señor de clases de inglés, en esas clases de inglés estábamos puros hispanos, habían chinos, africanos, en fin. Y como era una escuela gratuita, la verdad no éramos todos muy nivelados, entonces había gente que sabía mucho, otros no tanto, entonces eso era un poquito incómodo, pero pues yo en mi momento a mí no me importaba, yo estaba en clases de inglés gratis en Nueva York, o sea, no. Entonces ya estaba al lado de una señora y yo no sé, en algún momento yo, tal vez en mi cosa de estar ya trabajando y cosas, tenía como cara de cansada. La señora me dijo, ¿usted tiene para ir al médico? Y yo le dije, ay no, pues es que yo llegué hace como 2 meses, ya en ese momento eran 2 meses. Y yo no sé, ¿cómo así? Pues eso debe costar mucho. Y ella me dijo, no, no se preocupe, para los inmigrantes hay seguros gratis. Y usted va y las citas son gratis y la medicina es gratis, se la dejan en la farmacia cerca de su casa. Y yo, ¿qué? Y la señora me dijo, y yo le dije, pero usted, ¿por qué me está diciendo eso? Es que la veo como con cara de cansada y sería bueno que fuera donde el médico de vez en cuando, porque uno aquí puede conseguir muchas enfermedades. Y yo la miré y yo dije, primero, era una desconocida. Segundo, ella me vio mi cara de cansada y en vez de guardárselo como mucha gente aquí que no te dice nada y eres un ente para ellos, ella me dijo que podía hacer, me sugirió un lugar gratuito, me dijo que en Nueva York el seguro era gratuito, entonces otra vez Daniela sentía, estaba tan conectada con la vida o estoy tan conectada con la vida que yo sentía como es Dios a través de cada una de estas personas mostrándome el camino para disfrutarme esta experiencia de migrar de la mejor manera posible. Entonces, gracias a ella, yo me di cuenta que había seguro gratuito en la ciudad y pues pude conseguirlo. Ya eso es un tema más profundo que si en algún momento alguien me pregunta como, ay Dani, pero ¿cómo lo consigo? Ha cambiado, yo todavía lo tengo, pero hay personas que se los han quitado, entonces bueno. Luego, ¿se acuerdan del tema de buscar trabajo? Para mí el angelito del camino más grande fue Mateo, porque Mateo fue el que me contestó ese mensaje a las 12 de la noche cuando estaba buscando trabajo en Instagram y el que por alguna razón yo conecté con él muchísimo, muchísimo, muchísimo y ahora todavía yo soy una persona que, se los voy a confesar aquí pues, yo siento que soy muy sociable. Si ustedes me escuchan, yo soy como que parchadita y yo le pongo la mejor energía y yo hablo y todo, pero también tengo momentos como que me aíslo mucho. Entonces yo no soy mucho como de ser muy intensa con las amistades. Y por ejemplo con Mateo me pasa eso. Mateo y yo tenemos una energía y una conexión muy bonita que cuando hablamos no paramos de hablar, nos aconsejamos, nos decimos cosas, pero pueden pasar meses en los que no hablemos y no pasa nada. Entonces, con Mateo, cuando él me recibió ese mensaje, me lo respondió, me lo aceptó, él me dijo después, cuando me eligieron, me dijo, Dani, yo no sé, de todas las que conocí, a mí me dijeron, porque fueron otras chicas diseñadoras a presentar la entrevista, a mí me dijeron, bueno, ¿usted cuál quiere?
y que él lo que hizo fue, no, escojamos a Daniela. Entonces, para mí también es como un angelito este camino, porque gracias a él que me eligió, estoy trabajando en el lugar donde trabajo, que me encanta, que lo disfruto mucho y creo que voy a estar ahí por mucho tiempo. Bueno, después de Mateo, dentro de la compañía donde empecé a trabajar, recuerden que yo no conocía a nadie en este país, entonces poquito a poquito fue haciendo como, gordo, ¿qué es eso? Poquito a poquito fue haciendo como conocidos, conexiones y cosas, pero en ese momento yo no conocía nada más que a Mateo, al chico con el que vivía, al señor de inglés que pues fue una cosa momentánea, en fin, entonces en ese momento empecé a ir a la oficina y me sentaron al lado de un señor más o menos de 50 y punta años de edad, canoso, pues adulto, y yo me acuerdo que yo llegué a esa oficina como con mucho, como con un muro muy grande porque, como les conté en los episodios pasados, en la alcaldía no viví muy buenas cosas con compañeras del trabajo y yo dije, en este país es mi oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y la manera, según Daniela, de hacer las cosas diferentes era poner límites y no dejar que ellos supieran de mi vida, solamente que fuera algo netamente laboral. Entonces yo me sentaba y al lado de Jorge y yo era súper seria. Yo no le hablaba a nadie, yo iba hacia mi trabajo y me iba. Y ustedes saben, ustedes ven yo cómo hablo, ustedes ven yo cómo soy. Lo que era estar seria todos los días era como que yo me estaba inventando un personaje que yo no era, pero estaba tratando de hacerlo por cuidarme, por no volver a cometer los mismos errores. Sin embargo, muchachos, usted 8 horas diarias con la misma persona, o bueno, Daniela Laverde, terminó hablando. Terminó hablando y entonces yo, Jorge, ¿y usted cómo está? ¿Dónde es su familia? ¿Dónde es usted? Soy de Ecuador. Él me empezó a preguntar por mí. Todos los días empezamos a hablar. Llegó un momento en el que con Jorge empezamos a tener conversaciones muy bonitas en las que empezamos a darnos cuenta que teníamos puntos similares, que pensábamos igual y nos apoyábamos y entonces yo no tenía a nadie aquí, persona adulta, con la que contarle las cosas. Y ustedes me dirán, pero pues ¿por qué no llamaba a sus papás? Porque no es lo mismo tú estar viviendo aquí en Estados Unidos y contarle algo a alguien de Colombia que sí, te va a decir como, ay, sí, qué fuerte, pero no sabe el contexto. Entonces, primero uno no quiere preocuparlos y segundo uno sabe que no lo van a entender. Entonces no es que se cierre, sino que uno dice, ¿para qué? Entonces es mejor contarle a personas que están aquí en el contexto porque lo entienden a uno. Y Jorge era esa persona, una persona adulta, que era como mi papá en cierta manera, porque se parece mucho a él en muchas cosas. Y, y habían cosas que yo vivía, como fiestas, conocía a personas, que yo le contaba a Jorge. Yo, Jorge, imagínate que me fui a una fiesta y me pasó esto, aquello, lo otro, y vi a esas personas haciendo esto. Y Jorge como un papá, ay, Daniela, no, pero no vuelva a hacer eso. Y Jorge me empezó a cuidar y a cuidar, a cuidar, y se convirtió literal en esa figura paterna, que lo dije en un episodio pasado, papi, no es eso, solamente que él me cuida en este país. Que yo sentía esa confianza de encontrar un consejo de un adulto y desahogarme como niña o como joven sobre situaciones que estaba viviendo y no como con otra persona de mi edad. Entonces Jorge para mí definitivamente también es un angelito en el camino y él lo sabe. Si lo está escuchando Jorge, tú sabes que eres muy importante para mí y valoro mucho haberte conocido. Hay otra persona que muchos de ustedes la conocieron en algún momento porque hice un podcast con ella, porque de muchos momentos cuando yo empecé a ir al trabajo que tengo ahora, eran 45 minutos en tren, yo escuchaba muchos podcasts, me acompañaba con los podcasts porque estaba muy perdida de la incertidumbre de haber migrado. Entonces me acompañaba y aprendía con esto y un momento en que yo dije, ay, qué rico fuera contar todas esas historias yo, porque yo sentía que yo tenía mucho por contar también. Entonces conocí a una persona hermosa que se los juro, yo no sé si a ustedes esto les parezca como muy romanticón, como que Daniela también todo lo romantiza y pues puede que sí, pero pues por eso les estoy contando mis historias. Esta persona yo la veía como mi mamá, porque era literalmente la misma edad que mi mamá, era súper amorosa, ustedes no saben, era un amor, ella emana un amor increíble y cuando llegó invierno, es una época muy dura, luego les contaré,
Y estar viviendo en esta habitación con Juli, que aunque fue maravillosa en el inicio, después se vuelve un poco diferente, luego les voy a contar un poco más a fondo esa experiencia. Yo no quería llegar a la casa. Yo no quería llegar a la casa y haberla conocido a ella era poder compartir con ella otros espacios, otras cosas diferentes y otra persona nueva en este país porque siempre pues éramos Juli y yo y ya. Entonces yo me iba para la casa de ella y ella me cuidaba como una mamá. Por eso digo que era como una mamá, porque ella me daba que la arepita, que el chocolatico, que vamos a cocinar tal cosa, que me hacía unas cosas terapéuticas, que me decía vamos a ir a tal lugar, me presentó a sus amigos, me presentó a su entorno, entonces me hizo conocer más personas. De hecho, esas personas que ella me presentó eran venezolanas y me hicieron sentir como en familia. Ellos me invitaron al Thanksgiving, yo nunca había vivido un Thanksgiving acá y eran toda la familia juntos y yo ahí solita con un montón de desconocidos, pero abriéndome a las posibilidades de la vida de conocer otra gente. Y ellos todos lindos también me invitaron a Navidad, donde hicieron un ejercicio donde todos tenían un regalito y se lo tenían que dar al otro. Y pues a mí me regalaron ahí mi primer regalito para el apartamento donde vivo ahora. Entonces, esta persona me hizo sentir como parte de algo, porque cuando uno llega aquí a los Estados Unidos o a cualquier otra ciudad del mundo, una de las cosas más importantes para el ser humano es pertenecer a algo, pertenecer a un grupo de amigos, pertenecer a un trabajo, pertenecer a una familia, pertenecer a un novio, pues pertenecer me refiero como a tener algo ahí con el que tú te sientas parte de. Y cuando uno migra, uno se siente que uno no pertenece a nada, que uno no pertenece ni al trabajo porque todavía no los conoce, no hay familia, no hay amigos, estás completamente solo. Entonces, cuando yo conocí a esta personita tan linda que me incluyó en su círculo social, que me incluyó en su familia, en sus amigos, yo sentía que pertenecía por primera vez después de casi 6, 7 meses a algo y me sentía muy viva, me sentía de que valió la pena cada momento que había pasado anteriormente porque estaba empezando a vivir experiencias diferentes pero lindas. Con todo el respeto, muchas personas juzgan a los venezolanos por su situación, de abrir el corazón a saber que los venezolanos y nosotros somos exactamente lo mismo, o sea, literalmente el mundo y nosotros somos exactamente lo mismo, o sea, el mundo es uno solo, ¿sí? Pero hablando específicamente de los venezolanos, cuando compartí con ellos en su familia, en estos días especiales, marica, nosotros tenemos la misma música folclórica, nosotros tenemos los llanos, ellos también, las cumbias, ellos también, o sea, lo único es el vallenato, yo creo, pero en cuanto a sus familias, a los rituales del niño Dios, somos exactamente lo mismo. Entonces yo me acuerdo que hasta yo le contaba a mi papá, no papi, estoy con una familia de venezolanos. Y mi papá desde su conocimiento en Medellín de cómo han llegado los venezolanos allá me decía como mucho cuidado, no sé qué. Pero yo le decía, no, es que no todos son así, es que la historia es diferente y eso me pareció muy lindo haberlo conocido. Entonces, esta persona con la que grabé el podcast fue un angelito para mí por muchos meses. Primero porque me mostró eso que ya les conté y segundo, yo diría que una de las cosas más importantes es que gracias a ella logré vivir donde estoy viviendo en estos momentos. Porque en mi desespero que me falta contarles esa parte de irme del lugar en donde estaba, yo no sabía qué iba a hacer porque esto es muy caro, vivir en Nueva York es muy caro y vivir solo es muy costoso y uno se cierra un poquito la posibilidad de ser capaz de pagarlo porque la mayoría vive en habitaciones. Y cuando ella me dijo, mira, el lugar donde yo vivo permiten mascota, pero vale tanto. Y yo, no, marica, a mí no me da. O sea, pasar de pagar media habitación a pagar un apartamento solo completa, para mi mente eso no era posible. Sin embargo, por cómo soy, por cómo les conté que tomo las decisiones, empecé a ahorrar, empecé a organizarme y fue posible. Y ella me presentó a la persona que alquila el lugar, que alquila los apartamentos y por eso hoy estoy aquí. Entonces, otro angelito que miren que poco a poco se fueron uniendo los puntos para que Daniela fuera avanzando en su vida. Y hay otro personaje súper importante y muchos de ustedes me lo han preguntado y quiero guardar un capítulo para esto, que es el tema de traer a Ramón. Yo durante 8 meses hice tantas cosas que hoy en día yo me pregunto, yo cómo hice para hacer eso. De verdad que yo no sé, yo siento que la vida es hermosa, pero es que fue un proceso demasiado largo en el que yo pagaba para que me cuidaran a Ramón en Colombia, en el que
a Ramón me lo tenían cuidado demasiado lindo, demasiado hermoso, pero muchas veces yo decía, no, no voy a poder, no, no voy a ser capaz, ni siquiera por el dinero, es que el proceso es muy tedioso para traerlos, luego les voy a contar un capítulo solo sobre esto. Y había una persona que yo conocí en Miami, ¿se acuerdan que yo fui a Miami la primera vez? Esa primera vez hubo un día que conocí a alguien, un día, solo lo vi un día. Y con haberlo visto ese día fue más que suficiente como para conectar, diría yo. No sé, si él me está escuchando me dirá si es lo contrario. Pero conectamos tanto que con el paso del tiempo nos seguimos en Instagram y nunca más nos volvimos a ver. Pero nos seguíamos en Instagram y el uno sabía de la existencia del otro. Pero normal. Y hubo un día que yo no sé por qué razón, yo me atrevería a decir que él me respondió una historia diciéndome yo te puedo ayudar con eso. Y él como que me dijo yo te ayudo y yo soy una persona que le gusta mucho encontrar el equilibrio de las cosas entre dar y recibir. Entonces, aunque yo amo y a veces digo ya, te lo mereces, recibe este regalo con amor, sabía que podía mejor también darle algo a cambio. Entonces él me hizo el favor de Ramón y yo a cambio le ayudé a su novia, a su esposa, con el tema de su marca, de sus redes sociales, le hice una asesoría, su logo, sus diseños. Entonces ese fue como el intercambio, pero aún así yo creería que ni siquiera llega el equilibrio del esfuerzo y de las cosas tan lindas que él hizo por mí, ¿no? Y luego entregármelo a mí en Miami, yo me puse a llorar, ustedes vieron ese video, si no se los voy a compartir nuevamente, eso fue un momento muy especial para mí porque yo pensé que yo a Ramón no lo iba a volver a ver por mucho tiempo o para siempre y luego ya yo me vengo con Ramón hasta acá, hasta Nueva York. Entonces esto fue otro angelito que hizo parte de toda esta historia y si se dan cuenta es mágico, es increíble, es hermoso y muchísimas más historias tengo de personas que se han presentado así en momentos y yo creo que con esto puedo cerrar y es mi jefe, pero él migró aquí hace muchísimos años. Él es dueño de la compañía donde yo trabajo y él es una persona, ¿cómo se los describiera yo? Yo lo admiro mucho porque la capacidad de negocio y de inteligencia de este hombre es de otro nivel, claramente tiene mucho dinero. Y ustedes lo ven y ustedes no creen que este hombre tenga tanto dinero porque él nunca te va a mirar por encima del hombro, porque él nunca está vestido mostrando todo su montón de dinero, porque él nunca está excluyéndote porque tú no haces parte de la élite, porque él te tiene a ti como tu familia, porque él te ayuda, él te entiende, él te escucha. Y esto ha hecho que esté donde esté hoy porque poco a poco he ido escalando en la empresa y yo creería que puedo escalar hasta quién sabe dónde porque este hombre te permite crecer a su lado, ¿no? Que él quiere que su equipo esté bien, él quiere que seamos como una familia. Y hay algunas cosas que de pronto obviamente uno no está de acuerdo porque claramente todos pensamos diferente, culturalmente es muy duro en ciertas maneras, pero lo positivo pesa muchísimo más y este ha sido el cierre de los angelitos porque Arturo para mí ha sido wow, o sea, yo a veces me cuestiono y digo, nunca me imaginé que iba a trabajar para la compañía que trabajo claramente, pero nunca me imaginé que iba a trabajar para un Arturo, porque es indescriptible. Y les cuento por así por encimita, cuando me vine a vivir a este apartamento yo no tenía nada, tenía mi cama, mi colchón y el regalito que me dieron de Navidad la familia venezolanos que les conté. Y él inmediatamente me dijo, dime qué quieres y le decimos a ella para que te lo compre, a su manager. Y yo como que, pues, ¿cómo así? O sea, uno de Colombia uno nunca escucha esas cosas. Ahorita yo ya estoy súper acostumbrada y hasta se podría decir que uno es como que lo ve como normal. A veces como me digo a mí misma, Daniel, acuérdate que eso no es normal, eso le pasa solamente a las personas que trabajamos en esta compañía. Y yo me acuerdo que le dije a la manager en una pena, porque pues yo no estoy acostumbrada a eso, si se dan cuenta yo he sido la que ha trabajado por todas las cosas mías, yo no estoy acostumbrada a que me den, y yo con una pena le dije, ay, es que yo, pues a mí me gustaría tener un sofá cama porque yo quiero que en el apartamento puedan llegar las personas que vengan de Colombia. Me dijo, ok, busca el que quieras y me lo mandas. Yo, ¿qué? O sea, yo no sé si soy muy boba, si soy de pronto, no sé cómo lo quieran notar, pero yo era como, ¿en serio? Eso es así de fácil, o sea, el que sea. Claramente yo por mi pena y por mis cosas escogí el más barato. Critíquenme, tienen todo el derecho a hacerlo, pero escogí el más barato porque yo no quería abusar de su confianza, yo no quería
no sé, no, a veces tengo que trabajar un poquito más en este tema del merecimiento. El caso es que me dio ese sofá, la manager me dio un televisor y poquito a poquito personas me fueron regalando cosas. Entonces, Arturo para mí ha sido muy, muy importante en este camino y espero pues aprender muchísimo más, ya que hablo inglés, ya que entiendo inglés, puedo aprender muchísimo más de él. Entonces, yo quisiera preguntarte, antes de terminar el capítulo, algo, si te das cuenta, siempre estoy haciéndote preguntas para que también te cuestiones y no solamente escuches el chisme de la vida de Daniela, sino tú realmente sientes que han habido personas en tu camino que te han ido apoyando. Si te pones a pensar en ellas, puedes hacer un listadito y decir, wow, de verdad que Dios ha aparecido en el momento indicado siempre. O tú, por el contrario, piensas que las personas buenas no existen, que las cosas buenas no les pasa a todo el mundo, que las personas siempre quieren hacerle daño a los otros. ¿Tú qué piensas? De pronto yo lo veo de una manera muy romántica, pero de verdad que yo siento que es literalmente Dios hablando y ejerciendo su amor a través de otras personas. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Gracias de todo corazón por acompañarme en esta conversación. Estoy segura de que cada palabra compartida, cada idea, cada historia tiene el poder de transformar. Deseo que lleves contigo esta chispa de posibilidades, este recordatorio de que juntos podemos hacer cosas grandes. Imagina, sueña y actúa porque tú eres el arquitecto de tu propia vida. Gracias por permitirme ser parte de tu viaje desde este rincón sonoro hasta donde tú te encuentres. Te envío un abracito lleno de energía positiva.